constitucionalmente el derecho fundamental a la salud y define en su artículo 4 al aseguramiento universal de salud como la garantía de la protección de la salud para todas las personas residentes en Perú sin ninguna discriminación. A nivel jurisprudencial, en el tema de la educación, en el tema referido al derecho a la educación, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del expediente 4232-2004, o caso Larry Ormeño, como también es conocida esta sentencia, reconoció la naturaleza del servicio público, así expresamente, de la educación. Sobre los principios rectores del servicio público, recapitulando, ¿no? Tenemos la idea de esencialidad, en el sentido de que el servicio público satisface necesidades vitales para la comunidad; continuidad, que su prestación debe ser ininterrumpida en todo momento que el usuario lo necesite; naturaleza regular, que se garantice dentro de los marcos regulatorios un mínimo de calidad y eficiencia; acceso en condiciones de igualdad, se entiende en el sentido de igualdad real, igualdad sustancial, no una igualdad formal. Rotondo, que es un autor uruguayo, un administrativista uruguayo, señala sobre este principio de igualdad: impone que el servicio incluya de manera apoyos específicos a personas o sectores en situación de vulnerabilidad socioeconómica, de forma que tengan una real igualdad en el acceso y utilización del servicio, o idea de acceso igualitario del servicio. Y Segarra, el profesor peruano, menciona especialmente el principio de mutabilidad en los servicios públicos, es decir, que el Estado puede, en la ejecución de la concesión administrativa, puede imponer determinadas modificaciones por razones de interés público de manera unilateral. Y en relación a esta idea del servicio público en el sentido amplio y funcional al que menciona el profesor Parejo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del caso Maraví que mencionamos, si bien asume la concepción tradicional del servicio público, ¿no?, en el fundamento 41 señala lo siguiente, que es muy interesante: resulta relevante tomar en cuenta que hoy en día lo fundamental en materia de servicios públicos no es necesariamente la titularidad estatal, sino la obligación de garantizar la prestación del servicio por tratarse de actividades económicas de especial relevancia para satisfacción de necesidades públicas. De ahí que el tribunal, si bien en una parte de la sentencia asume la concepción tradicional del servicio público, aunque no menciona expresamente el requisito de la publicatio, sí admite que puede existir servicio público sin titularidad del Estado y sin monopolio del Estado, por lo cual se abriría también la posibilidad en el Perú, jurídicamente, en términos constitucionales, de un servicio público en sentido amplio y funcional, como es el que está desarrollado en la legislación europea, con esta idea del servicio de interés económico general, ¿no?, recogido a nivel de la Unión Europea, ¿no? En resumen, tenemos un concepto de servicio público que es un bien jurídico constitucional que tiene un desarrollo a nivel doctrinario, legislativo y jurisprudencial, este último a través de sentencias del Tribunal Constitucional. Tenemos la idea del servicio público económico, el servicio público domiciliario y los servicios públicos sociales, desarrollados tanto en el texto constitucional como en la jurisprudencia y en la legislación nacional. Y tenemos que la idea del servicio público está recogida en el artículo 58 de la Constitución como principio rector del régimen económico,
de manera tal que dentro de un régimen de libre iniciativa privada, ¿no?, se reconoce en el mismo texto constitucional que el Estado, al orientar el desarrollo del país, interviene activa y promotoramente en el ámbito de los servicios públicos, no siendo, en mi concepto, aplicable la idea de que para la actividad de servicios públicos se requiere invocar el principio de subsidiariedad del Estado previsto en el artículo 60 de la Constitución. Con esto concluyo estas ideas muy generales sobre el servicio público y espero sus preguntas al momento correspondiente. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor César Ochoa Carrich con el tema vinculado al concepto y el régimen constitucional de los servicios públicos. Al finalizar las exposiciones va a haber una ronda de preguntas para que ustedes puedan formular sus inquietudes, consultas o comentarios sobre los de las distintas ponencias. A continuación vamos a anunciar al doctor Germán Alatrista Muñiz, abogado por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, conferencista a nivel nacional, regional y local, quien se ocupará del régimen constitucional y los derechos fundamentales del diputado, para quien pido un fuerte voto de aplausos. Muy buenas tardes. Ante todo, quiero expresar un agradecimiento muy especial a los organizadores por el esfuerzo que hacen para poder poner al Cusco en la vitrina del conocimiento relacionado a temas tan importantes como la gestión pública. Y digo poner en la vitrina porque este evento a nivel nacional y a nivel internacional sí ha tenido mucha trascendencia y comentarios, y hay que reconocer el esfuerzo organizador y darle fuerza para que siga haciendo lo mismo y podamos tener más eventos de este tipo y podamos obviamente seguir debatiendo en temas tan importantes como los que se han planteado. En segundo lugar, quiero aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a todos los profesores visitantes, distinguidos maestros peruanos y extranjeros, que el día de hoy nos están ilustrando con sus conocimientos y realmente creo yo que con su conocimiento vienen a enarbolar y hacer una fiesta para este poema de piedra lanzado a las estrellas que es el Cusco, para que este patrimonio cultural del mundo, para que la capital histórica del Perú sea también la capital histórica y la capital del derecho, y podamos seguir debatiendo y planteando temas tan importantes de manera más seguido. Y por ello mi especial agradecimiento a los profesores visitantes y desearles una feliz estadía en la ciudad de Cusco, que los recibe con brazos abiertos. Dicho esto, voy a pasar rápidamente a conversar con ustedes un tema que en realidad nos genera bastante preocupación, porque encontramos un divorcio entre lo que plantea la Constitución en el régimen constitucional de la persecución estatal del delito y lo que los poderes públicos, los poderes estatales, vienen actuando y desarrollando con relación a esta forma de persecución estatal. Por ello, nosotros hemos planteado desarrollar brevemente qué es lo que dice la Constitución con relación a la persecución penal en el Perú. ¿Cuáles son las normas constitucionales que deben guiar al operador jurídico para poder desplegar su actividad? Si esta Constitución también, lo que es obvio, obliga o no al legislador a tener que emitir normas en consonancia con otros postulados y principios constitucionales. Y establecer finalmente si lo que está pasando en el Perú es en realidad un abandono del garantismo y estamos entrando casi de lleno, pero hipócritamente, a un tema del derecho penal del enemigo. Entonces, nuestra reflexión va en ese sentido. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué está pasando
con los operadores jurídicos, qué pasa con los legisladores y cuál creemos que es la conclusión de lo que va ocurriendo en nuestro país. Debemos decir que con relación a ello, el país, desde hace ya más de 7 u 8 años, viene asistiendo a una reforma procesal penal, ¿no? Reforma que le ha costado mucho dinero al Perú y que significó para el ciudadano decirle que iba a tener un proceso más rápido, que iba a tener un proceso más eficaz, que las sentencias iban a ser debidamente motivadas, que los procesos iban a ser públicos, iban a ser garantistas y que íbamos a tener todos los derechos para poder discutir en juicio si existe o no responsabilidad. Situación que desde ya anuncio que lamentablemente no se da en nuestro país. Algunas cifras, algunas cuestiones que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, el Código Penal. Ustedes sabían que el Código Penal peruano, vigente a partir de 1991, el decreto ejecutivo 635, tiene más modificaciones que artículos. ¿Cómo es que un código puede tener más modificaciones que artículos? Por otro lado, el Código Penal ha sido quebrado en su columna vertebral. Ya no existe una coherencia entre los bienes jurídicos constitucionales más importantes, reconocidos en la propia Constitución, y su correlato en la protección jurídico-penal y obviamente la intensidad de la respuesta penal cuando se violenta un bien jurídico supuestamente de mayor importancia. Y lo decimos brevemente con un ejemplo, ¿no? Si una persona golpea a otra y le genera una lesión no mayor a 30 días, eso se llama delito de lesiones, ¿cierto? La pena es hasta 2 años. Pero si una persona en el Perú abre un negocio y difunde música en ese negocio sin pedir autorización, la pena puede ser hasta 12 años. Es decir, que la integridad física tiene menos protección que el derecho intelectual. Y así vamos a encontrar ejemplos en nuestro Código Penal que lamentablemente no se conducen a una estructuración lógica de cómo se deben proteger los bienes jurídicos tutelados. Sucede, señores, que la Constitución ha establecido en su artículo 1 que la persona humana es lo más importante en nuestro país. Es la base de la sociedad y del Estado. Y por tanto, la reconoce como digna. Es decir, que tiene dignidad. Y esto tiene un correlato inmediato justamente con el artículo 43 de la Constitución que nos define qué tipo de Estado somos en el Perú. Y el artículo 43 establece claramente que el Perú es un Estado democrático, es un Estado social, es un Estado de derecho, es un Estado republicano, es un Estado descentralizado. Pero esa manifestación de tipo de Estado que somos tiene ciertas características para poder ser eso. Y si lo hacemos en términos coloquiales, para ser gato, tengo que tener las características de gato, si no, no puedo ser gato. Lo mismo ocurre cuando yo describo y digo en mi Constitución que soy democrático, que soy social y que soy de derecho. Esas características son justamente las que indican que en el modelo de persecución penal en el Perú, a través de la Constitución, es bajo el modelo garantista. Es decir, que reconoce a la persona humana con un concepto ontológico por el solo hecho de serlo. Y al momento de serlo, inmediatamente le reconoce dignidad. Y si le reconoce dignidad, a través de la dignidad le reconoce toda la estructuración de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Eso es tener un Estado democrático. Y así está definida la Constitución. Nos vamos nosotros al artículo 2 y leemos todos los derechos que tienen los ciudadanos. Dentro de ellos hay algunos derechos que corresponden al imputado. Nos vamos al artículo 139 de la Constitución y establece los principios y garantías de la administración de justicia. Y ahí establece cómo se debe administrar justicia. Nos vamos al artículo 159 y establece cómo debe desarrollar el órgano persecutor, el Ministerio Público, su actividad persecutora del delito. ¿Cuál es el límite? Nos vamos al artículo 166 y nos dice que es la Policía Nacional, cuáles son los límites de su actuación, qué puede hacer y qué no puede hacer. Esa es la estructuración.
Es lo que nos dice la Constitución. Y nosotros lo que planteamos es que debemos velar por la vigencia de esa Constitución garantista. En el país existen simplemente revocatorios. Se piensa que la iniciativa ciudadana es culpa del derecho, es culpa del derecho penal, es culpa del derecho procesal penal. Esas son las afirmaciones que hacen muchas personas, especialmente periodistas desinformados. La iniciativa ciudadana no es un problema de derecho, específicamente, ni de derecho penal, ni de derecho procesal penal. Es un derecho de política pública, es un problema de política pública que hace el Ejecutivo para prevenir delitos. ¿Cómo estructura un nivel educativo con valores visto en el tiempo para evitar que se puedan replicar conductas antisociales? ¿Cómo veo yo la posibilidad de oportunidades para mis jóvenes en el Perú para evitarse la delincuencia? Ahí está el problema. Sin embargo, con desinformación se acusa al garantismo y especialmente al nuevo Código Procesal Penal, que ha sido etiquetado como garantista, adversarial, de la iniciativa ciudadana. Nosotros decimos entonces, en primer lugar, el nuevo Código Procesal Penal lo único que ha hecho es desarrollar lo que dice la Constitución. Y si nosotros leemos el título preliminar del Código Procesal Penal, nos vamos a dar cuenta que lo que hace es resumir la concepción constitucional establecida en los artículos que hemos citado, 43, 1, 2, 139, 159, en el título preliminar, como una filosofía a seguir, que es un resumen de lo que dice la Constitución. Entonces, de aquí nosotros nos podemos asombrar de que en algún momento se puede establecer o se puede indicar en el Perú de que la persecución penal tiene que hacerse respetando los derechos. Entonces, ese es el problema actual y esa aparente tensión entre la iniciativa ciudadana, el garantismo, el derecho constitucional, el derecho penal y el derecho procesal. Situación que, como digo, en realidad es inexistente. No tiene en realidad que ver. Es más, nosotros planteamos claramente que la efectividad y la eficacia de la persecución penal no depende de las normas en sí, depende de los operadores jurídicos, a quienes tenemos que exigirle necesariamente el respeto de la Constitución, el respeto, el reconocimiento de la persona humana, con dignidad y con derechos, y exigirle, porque para eso le pagamos, que sea eficaz en su trabajo. Claro, qué fácil es con un policía, decía antes, ¿no? Présteme al imputado 1 hora y yo resuelvo el caso. Y se los digo porque yo soy fiscal de 28 años. Y nos decían así, los policías, no se preocupe, présteme 1 hora, présteme al imputado. Y yo le preguntaba, ¿qué vas a hacer? Sonreían y me decían, no sé, esa ¿saben lo que es? Son niveles de tortura. Así solucionaban su caso rápidamente. Y después, en sus libros policiales, tenía un sello grande que decía resuelto. ¿Cuál es el primer cambio que genera nuestro código con relación al imputado? Le dice a la policía y al Ministerio Público que lo que menos importa es la confesión, que tienen que aprender a investigar y descubrir el delito y sancionar a los responsables sin necesidad de contar con la confesión, porque justamente se reconocía que en el modelo anterior la regla, la forma de descubrir los grandes delitos era utilizando métodos ilegales, inconstitucionales, abiertamente violatorios de derechos fundamentales. Entonces le dice, a partir de ahora, el imputado, si quiere, lo declara. Y el día de hoy, todos los fiscales, cuando el abogado le dice, va a declarar, y dice que no, empieza a amenazar. Ahora vas a ver, ahora sí me voy a aprender de ti. Porque quieren que declare, porque de ahí sacan su información. Pero, ¿eso es admisible? Luego viene el tema del derecho de defensa, que es un tema central para poder hablar de los derechos del imputado. ¿Cómo se debe plantear? ¿Qué tipo de defensa es la que necesita? ¿Se necesita y es suficiente una defensa formal? ¿Es suficiente tener un abogado de oficio que no conozca el caso? ¿Le podemos dar al abogado 5 minutos para que estudie el caso
cuando recién tome el caso, cuando solamente la acusación es de 60 páginas. O sea, esas visiones de los jueces, de los fueros jurídicos, únicamente están fuera de un entorno constitucional. Y eso es lo que hay que evitar, es lo que hay que ver, y hay que plantear. Y finalmente, como decimos nosotros, si es que no te gusta el garantismo, plantea tu reforma, pero tu reforma constitucional. Plantéala, no te ocultes detrás de una ciudadana. Plantea que lo que quieres es el derecho penal del enemigo. Plantea que eres seguidor del derecho penal simbólico. Plantéalo, ponlo a debate público y genera pues un cambio de paradigma constitucional. Empezaremos a tener personas de dos tipos. Creo que es el derecho penal del enemigo, unas personas con derechos y otras personas sin derechos. Y cambiaremos nuestra concepción de persona humana. Persona humana ya no es un concepto ontológico, va a pasar a ser un concepto jurídico. Y solo es persona humana al derecho, pero al enemigo, aquella persona que cumple, dicen, con su sistema, que cree en el sistema y que se equivoca. Pero para los otros que no creen en el sistema, todo el rigor de la ley, no tienen derecho. Claro, qué bonito es cuando eso se aplica al del frente, al otro. Esos delincuentes a los cuales miramos por encima del hombro. Pero ¿qué pasa si es investigado? ¿Eres tú? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu hermano? ¿Tu esposa? ¿Tu amigo? Ahí es cuando recién surgen las protestas. Y ahí es cuando recién la gente dice, no puede ser, qué injusticia. Sin pruebas, mi amigo, mi papá está preso. Yo a veces le recuerdo a la gente, ¿por qué no viste eso antes? Cuando me pasó algo enfrente. Y solo les cuento un ejemplo de lo mal que se conceptualiza este tema. Supuestamente en el Perú todos somos iguales. Acabo de escuchar una excelente posición de cómo es que hay que distinguirlos entre sexos, reconociendo la desigualdad. Pero miren ustedes, en realidad en el Perú, en el colectivo social, existen dos tipos de personas: esos delincuentes y nosotros. Así lo planteo todos los días. Y los magistrados dicen lo mismo, salvo que sea su pariente o su amigo y sea juzgado, y en un caso regresa a ser persona. Y sucedió un episodio que yo lo cuento muchas veces, porque quiero ejemplificar lo que pasa. Pero en una oficina y había asumido el caso de una persona que está siendo investigada por corrupción de funcionarios. En el Perú, al abogado que defiende a alguien que está investigado en corrupción de funcionarios, le ponen su cliché, ¿no? Uy, se defiende corruptos. Y empiezan a señalarlo como si el abogado hubiera intervenido, participado en el hecho en materia de investigación. Desde ya hay una afectación al derecho de defensa. Determinadas personas que cometen determinados delitos no tienen la defensa que quieren. Les dicen, ¿sabes qué? Los abogados buenos o libres no debemos aceptar eso, que se vayan con el de oficio. Eso no es negarle el derecho al abogado a su libre elección. Por supuesto, en la práctica. Entonces, ¿qué sucedió? Entró una amiga mía, y me dijo, Ramiro, a partir de hoy día ya no te amo. Mira, es tu decisión. No, ¿por qué? Tú eres un defensor de corruptos y no te vuelvo a hablar más. La verdad que me sorprendió mucho, y voy a ser sincero que caló en mi corazón, me dolió mucho. Porque yo salía de la fiscalía, me decían, acabas de salir de la de los buenos, me decían. Entonces, como abogado eres malo. Eso fue lo primero que me dijeron. Y lo segundo que me pasó, esta amiga que decir esta situación. Bueno, como iba a hacer toda la defensa, tuve que seguir, por lealtad obviamente. Y transcurrió un año, mi misma amiga ingresa a mi oficina, pero esta vez lloraba. Y yo, ¿qué te pasa? Primero, ¿qué haces acá? ¿Cómo me hablas? Lloraba tanto que no le entendía lo que decía. Pasó de audio, ¿qué ha pasado? Me alcanza un papel. ¿Qué es esto? Quiero que me defienda. ¿De qué? Mire lo que me han acusado. Leo, corrupción de funcionarios. Yo que le dije, ¿no? Discúlpame, le dije, yo ya no defiendo corruptos. Así que por favor retiro mi oficina y ahora yo te retiro la platina. Obviamente que se suicida, ¿no? Pero entendió. Finalmente llevé su caso, fue absuelta, pero entendió cuál es el problema.
Entonces el tema de la investigación con respeto a los derechos fundamentales es una exigencia mínima de respeto a la dignidad de la persona. Y es una exigencia mínima al Estado para actuar con eficacia. Por tanto, nosotros, si es que reconocemos nuestra Constitución como está, tenemos que defenderla y exigir que se respeten los derechos del diputado durante una investigación. Para nosotros, señores, los únicos revocatorios del dicho general simbólico y ese planteamiento de que el incremento incesante de penas soluciona los problemas, estadísticamente e históricamente ha sido comprobado que es falso. Es más, en Estados Unidos, allá donde todavía hay pena de muerte, no ha disuadido de que cometan delitos atroces, porque la pena es muerte. Por el contrario, se han encontrado casos en los cuales 3 generaciones cometieron el mismo delito y 3 personas están en el corredor de la muerte, los 3 sentenciados a pena de muerte. Abuelo, padre, nieto. Entonces ese no es el camino. El camino no es exacerbar las penas. El camino no es violar derechos. El camino, por un lado, está, como dijimos al inicio, en la responsabilidad estatal de crear condiciones mínimas para sus ciudadanos, para evitar actos antisociales, y por el otro lado, realizar con eficacia una investigación, sea fiscal, sea judicial, respetando los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que ocurre en el Perú? Es muy fácil que una persona sea procesada y eventualmente encarcelada preventivamente por una investigación fiscal o judicial. Acá el derecho a la inocencia o el estado de inocencia es una quimera, es algo que en realidad no existe, es falso. Y leí un profesor español que decía, sí, pues es verdad, es mentira, es un invento que se hicieron que no tiene realidad en la práctica. Y efectivamente, uno constata todos los días que cuando alguien es investigado es tratado como culpable. Todos los días. Y es tratado como culpable no solamente por aquel que investiga, por el órgano persecutor, por la policía o por el Ministerio Público, que, como decíamos, por su especial función persecutora, podría irse un poquito más, pasarse un poquito de la raya, pero lo hace también el juez garantista, lo hace el juez de juzgamiento, lo hace el Tribunal Constitucional sin ningún reparo. Ese es nuestro problema. Y nosotros nos preguntamos, por tanto, ¿tiene derechos el diputado? ¿Tiene reales derechos el diputado? Les voy a poner algunos ejemplos. Las normas internacionales que han regulado la investigación y la persecución penal del delito establecen que cualquier medio de prueba o prueba obtenida con violación del derecho de defensa es nula, no vale. Eso dice también en el título preliminar del Código Procesal Penal. También lo dice. Y también lo dice el artículo 159 del propio articulado, que establece que el juez está prohibido de utilizar una prueba obtenida ilegalmente. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Los fiscales, cuando ocurre un hecho con cierta trascendencia, corren a la comisaría para hacer su acta de entrevista al imputado, que dicen que no es declaración. Y sin abogado, te preguntan todo. Antes de que llegue el abogado, y así lo dice, ¿no? Y esa acta, que dicen que no es declaración, es la base para pedir la prisión preventiva. Pero señor, si no tuvo derecho de defensa, no tuvo un abogado que le diga, cállate, no declares, haz esto, haz lo otro, ¿podría valer? La respuesta desde el punto de vista constitucional es claro, no vale. Es más claro que el agua, no vale. Sé eficaz, deja el testimonio a un lado, busca tus pruebas y tus modos de prueba respetando derechos, acredita responsabilidad y si es culpable, que sienta todo el peso de la ley, de acuerdo, pero ¿por qué esa actitud violatoria del derecho de defensa, del principio de autoincriminación? Y cuando uno recurre ante el juez de garantía, pide una tutela, el juez lo valida. Cuando uno va a un habeas corpus diciendo, señor, están basando, están privando de la libertad a mi patrocinado basado en un testimonio que obra en acta,
sin defensa, el Tribunal Constitucional dice que si bien es cierto, habría una afectación al derecho de defensa, como no afecta el núcleo esencial del derecho de defensa, porque el imputado puede pedir su ampliación, el habeas corpus es declarado infundado, entonces ¿a dónde vamos? A veces nosotros lo que hacemos es, lo voy a quejar al juez, y lo queja, se me prende, a mí y a mi patrocinado. Hacemos una denuncia, no penalizato por abuso de autoridad. 5 años después acabó el proceso y recién está llegando a fiscalía para que el fiscal se pronuncie si hay o no mérito para ejercer la acción penal. En ese escenario, ¿qué se puede hacer? ¿Cuánto podemos hacer efectivamente? Y hay jueces, les digo que me ha pasado hace poco en Huánuco, que nos llaman al privado y me dicen, ¿sabes qué? Quejan, denuncian. Cuando tu queja y tu denuncia llegue, yo habré renunciado al poder judicial, porque soy provisional. Esas son las condiciones en las que se trabaja el día de hoy. Y no hay un correlato, ni que lo más mínimo de respeto a los derechos del imputado, especialmente en delitos graves. Verdad es que tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio debe existir con la eficacia y la eficiencia del operador jurídico al momento de realizar su actividad persecutoria. Nosotros planteamos clara y concretamente que si queremos ser garantistas, que si queremos ser respetuosos de nuestra Constitución, necesaria y definitivamente tenemos que cambiar estas prácticas, que son muy similares a las prácticas del viejo Código de Procedimientos Penales de 1940, que con tanto bombo nos dijeron que se quedaba atrás y venía un nuevo modelo que iba a ser efectivamente garantista. Nosotros revisamos normas, por ejemplo, los casos de Mallorca. Conocidas como la de Mallorca, es un estatuto aprobado por la ONU, ratificado por el Perú, donde se establecen las acciones mínimas y la forma como se debe realizar la persecución estatal. En ese artículo, en esa norma internacional, por ejemplo, se establece la igualdad de actuación entre el abogado y el fiscal. Una igualdad, pero una igualdad procesal, es lo que se pide. Justamente digamos nosotros, no se va a exigir nunca que seamos absolutamente iguales. O sea, no voy a exigir yo, porque soy abogado de la parte agraviada, tener el derecho en igualdad con el Ministerio Público a emitir acusación. Es un absurdo, eso está privado de manera lógica para el Ministerio Público. Pero tampoco puedo pedir como Ministerio Público, una institución en el Perú con más de 50.000 personas, decir que voy a una audiencia y que para no generar indefensión, ¿no? se me dé un trato igual al de la defensa. Nosotros decíamos, ¿puede haber indefensión para el Ministerio Público? O la indefensión es para el imputado. Nuestra posición es clarísima, es única y exclusivamente para el imputado, porque el imputado lucha contra todo el Estado, no solamente contra las 50.000 personas que trabajan en el Ministerio Público, más las 80.000 que están en la Policía Nacional, más los jueces. Solo un imputado con su abogado contra todo ese sistema, un sistema caro. Ojo, que la reforma ha costado muchísimo dinero, pero ahí está, son fiscalías corporativas. ¿Cómo puede venir un fiscal a decir, sabe que no lo preparé y para no generar indefensión, pido que me den 15 días para preparar mi vida? Es un absurdo. Ese fiscal debe ser sancionado, debe ser removido de su cargo por irresponsable. ¿Pero qué hacen los jueces? Si el Ministerio Público lo pide, concedido, señor fiscal. Si quiere 15, le doy 20 días. Cuando la defensa va y pide y dice, señor, acabo de tomar el caso, recién estoy conociendo el caso, le pido que usted me permita un tiempo razonable, que está en la Constitución, dice, concedido, señor abogado, 5 minutos. ¿Por qué 5 minutos? Como decía, en 5 minutos puedo leer una acusación de 60 páginas y los jueces nos quieren sancionar cuando decimos, señor juez, usted, que debe ser genio, podrá leer y analizar y preparar una defensa de esa acusación en 5 minutos. Yo no puedo, me declaro incompetente, por tanto renuncio a la defensa. Y se enoja. Usted está frustrando maliciosamente la audiencia, lo voy a mandar a investigar a su colegio. Y nos manda. Y lo mandan, me vas a hacer un favor, pero por favor pon todos los fundamentos de lo que ha pasado en esta audiencia para que sepan por qué yo renuncio a la defensa.
porque sería yo el irresponsable de decir que en 5 minutos puedo preparar una defensa en ese caso. Estaría engañando a mi patrocinado, estaría incumpliendo la Constitución que establece que el derecho de defensa exige un abogado técnicamente y suficientemente preparado para una real defensa de ese imputado y no una defensa formal. ¿Y qué hacen los jueces? Dicen, muy bien, yo quiero seguir con mi audiencia. Así que, trae mi teléfono, defensor de oficio, 5 minutos para venir a la sala de audiencia número tanto. Señor, usted desde este momento va a asumir la defensa del señor y sigue la audiencia. ¿Ese es un garantista? O sea, ese abogado de oficio, que es un abogado estatal, sin haber revisado la acusación, ¿podrá hacer alguna defensa en favor de ese ciudadano? La respuesta es obvia. No. Estamos jugando con la forma. Lo único que quiero es que en mi acta aparezca el imputado que tenía un abogado, nombre y su colegiatura, pero no estoy garantizando en absoluto el derecho de defensa, que es la piedra angular de los derechos del imputado. Si yo no le garantizo una verdadera defensa a un imputado, él sí está cayendo en indefensión. Y por eso el código dice que inclusive el juez está en la obligación de remover a ese abogado que no esté preparado. Pero acá hacen al revés, le ponen un abogado no preparado para seguir con su vida. Entonces, el escenario en el cual nos movemos realmente es sumamente cuestionable. Es violatorio de derechos fundamentales y derechos del imputado de manera permanente. Tenemos casos en los cuales, por ejemplo, en una prisión preventiva se plantea una legítima defensa, ¿no? ¿Qué hace la legítima defensa? Anula por la antipublicidad. Si no es tanto jurídico, eso no es delito, ¿cierto? Muy bien, cuando un juez te garantía, le presentas un caso de derecho de legítima defensa, un hecho concreto, responde de que en una audiencia de prisión preventiva no se discute ese aspecto. Suficiente la atribución fiscal. Pero si lo hizo en legítima defensa, juez, ¿por qué le vas a dar prisión preventiva? No es lo